En México, el 30% de la población es hipertensa y aproximadamente entre el 1 y 2% van a presentar al menos una crisis hipertensiva durante su vida, y hasta un 10% de mortalidad en caso de las emergencias hipertensivas. Hola, soy la doctora Hilda Sánchez y en este video quiero hablarte sobre las crisis hipertensivas. La crisis hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial, con presión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, con o sin presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Esta es capaz de provocar alteraciones funcionales o no. De esta manera clasificamos las crisis hipertensivas en emergencias, que prevalecen hasta en un 27%, y la urgencia, que prevalece hasta un 73%. La urgencia hipertensiva es la elevación de cifras tensionales antes mencionadas, que se puede o no acompañar de síntomas. Sin embargo, no hay evidencia de daño a órgano blanco. El manejo es con antihipertensivos vía oral y el objetivo es disminuir las cifras tensionales en un 20 a 25% en las primeras 24 horas, teniendo hasta 48-72 horas para lograr metas menores a 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Se pueden clasificar en pseudocrisis, que son aquellas en las cuales la elevación de la presión arterial se debe a dolor, ansiedad o ataque de pánico, y que el manejo va enfocado hacia la sintomatología causante. Los pacientes asintomáticos, que como su nombre lo indica, no presentan síntomas. Y finalmente los pacientes con síntomas inespecíficos que no logran catalogarse dentro de una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco. El manejo de la urgencia hipertensiva depende de la sintomatología. Si no hay síntomas, se debe colocar al paciente en decúbito supino y mantener en reposo durante 30 a 45 minutos, así como manejar el dolor o la ansiedad, y tomar nuevamente la tensión arterial. Si continúa mayor a 160 sobre 100, debemos iniciar manejo antihipertensivo vía oral y reevaluar en 1 hora. En caso de pacientes sintomáticos, se inicia manejo con antihipertensivo vía oral, se reevalúa en 1 a 2 horas y si no logramos disminuir a cifras menor o igual a 160 sobre 100 milímetros de mercurio, está indicado otro antihipertensivo diferente. Si continúa persistente, se hospitaliza. Una vez que llegamos a cifras menores o iguales a 160 sobre 100 milímetros de mercurio, es seguro el manejo ambulatorio. Les voy a mostrar los 4 antihipertensivos orales que considero son los mejores para el manejo de las urgencias hipertensivas. En primer lugar tenemos al captopril, con un inicio de acción a los 30 minutos y la dosis va de los 25 hasta los 150 miligramos diarios. El siguiente es el nifedipino, de 30 miligramos en liberación prolongada. Tiene un inicio de acción a los 30 minutos y su dosis va desde los 30 hasta los 120 miligramos diarios. Continuamos con el metoprolol, que tiene un inicio de acción a los 60 minutos. Su dosis va desde los 50 hasta los 400 miligramos diarios. Hay que tener mucha precaución con este antihipertensivo, pues es un beta bloqueador y puede causar o precipitar bradicardia. Finalmente, la furosemide, con un inicio de acción a los 30 minutos y una dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas. Por supuesto que hay más antihipertensivos. Entonces, cuéntame, ¿cuáles conoces? ¿Cuáles utilizas? ¿Cuáles hay disponibles en tu lugar de trabajo? Considero que estos son los 4 infaltables en cualquier unidad médica y tienen el inicio de acción más rápido y se ajusta a nuestros objetivos terapéuticos. Ahora veremos la emergencia hipertensiva, que igualmente presenta cifras tensionales por encima de 180 a 120 milímetros de mercurio, pero aquí hay evidencia de daño a órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Bueno, aquí los presentamos. Son corazón, cerebro, riñón, retina, pulmón y hay una mención especial para las pacientes embarazadas. Las emergencias hipertensivas entonces se pueden presentar como síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca aguda, disección aórtica, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, encefalopatía hipertensiva, preeclampsia, eclampsia o desprendimiento de retina. En estas, la meta es la reducción del 20 al 25% de la tensión arterial dentro de las primeras 2 horas. El tratamiento de las emergencias hipertensivas es por vía intravenosa.
Les mostraré los 4 fármacos intravenosos más sencillos de usar. Empezamos con el labetalol. Se usa en bolo con un inicio de acción en los primeros 5 a 10 minutos y la dosis es de 20 miligramos por bolo con una dosis máxima de 80 miligramos diarios. Otra vez, recuerden tener precaución con los betabloqueadores. El siguiente es la furosemide con un inicio de acción de 5 minutos y la dosis va desde 40 hasta 60 miligramos por bolo. Continuamos pues con la hidralazina, solo recomendada en preeclampsia o eclampsia, con un inicio de acción de 10 a 20 minutos y una dosis de 5 a 20 miligramos por bolo. El último de nuestros fármacos es la nitroglicerina, usada en infusión con un inicio de acción de 2 a 5 minutos y una dosis de 5 a 100 microgramos por minuto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sígueme en las redes sociales y muchas gracias por ver el video hasta el final. Un saludo y hasta la próxima.